Los gobiernos de turno desde hace muchos años vienen ahondando en la crisis de la caja fiscal. Tienen las cifras, pero no las quieren ver, para no ser ellos quienes tomen las medidas estructurales pensando que eso les quitará popularidad y prefieren embarcarse en populismos vacíos que muelen al país con medidas parche. Las cifras deberían servir para tomar acciones encuadradas en la real dimensión de esas cifras, Lenin. Andrea, vamos a revisar el tema. Ya nos acompaña el economista Augusto de la Torre, ex jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, un investigador a tiempo completo de la economía del Ecuador y del mundo. Doctor de la Torre, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenín. Un saludo muy cordial para usted y para su audiencia. Gracias por atender a nuestro llamado. ¿Por qué en el Ecuador la clase política se niega a abordar la realidad económica en su real dimensión? Se dice, hay un déficit de más de 6.000 millones de dólares, atrasos por 4.000 millones, una guerra en firme, una propuesta para incrementar el IVA, que es uno de los más bajos de la región, y los políticos dicen no. Que ¿cómo es posible que el gobierno pretenda que le den herramientas para afrontar esa crisis? ¿Qué explicación lógica tiene esto? Mire, los políticos lamentablemente tienen una enorme tendencia a la miopía. Y la miopía me parece a mí que se intensifica mucho cuando la realidad no se la dimensiona en su verdadera gravedad. Entonces, lo que creo que estamos pasando lo que estamos experimentando ahora en Ecuador es una brecha enorme entre la durísima y compleja realidad fiscal y de seguridad que tenemos versus una clase política, particularmente algunos partidos, no todos, por ejemplo, la Revolución Ciudadana o el Partido Social Cristiano, que discuten maneras de repartirse recursos o espacios de poder sin darse cuenta que en el proceso el barco se está hundiendo. ¿Qué ganamos negociando cosas entre los que están en el barco si el barco se hunde? Me parece que necesitamos profundizar más en la complejidad y de gravedad de la realidad para empujarle a la clase política a un grado de responsabilidad que sea compatible con la situación que tenemos. Mire, estamos viviendo una situación que es tan complicada como el COVID y mucho peor que el terremoto del 2016. Mucho peor. En el 2016 pasó con bastante facilidad un aumento del IVA. La razón era importante, era buena, pero palidece frente a la situación actual. Y el COVID esta situación se empieza a parecer al COVID en la medida en que el Estado ya no tiene los recursos para pagar sueldos. Mire usted, la declaración del presidente y del ministro es una declaración que debería sacudirle a la sociedad. Que un Estado no tenga los recursos para pagar sueldos quiere decir que estamos en un nivel de problema enorme. Ahora, yo le noté al presidente ayer con un cierto optimismo de que se va a poner al día, pero yo dudo que se va a poner al día con tanta facilidad. ¿Por qué? ¿Por qué la duda? Como bien ha dicho, mire, tengamos primero los números de entrada. Adelante. En la situación fiscal. El presidente mencionó que hay atrasos del orden de los 4.600, cerca de los 5.000 millones, eso ya sabía. Segundo, dijo que el déficit en el año 24, ellos estiman que sea del orden de los 6.000 millones. Muchos economistas, incluyéndome a mí, pensamos que es más grande, pero digamos que sean 6.000. Ya tenemos los atrasos de 4.000, tenemos el déficit de 6.000, y otra cosa que el presidente no mencionó es que además tenemos que pagar deuda externa. El déficit no incluye el pago de amortización de deuda externa. Entonces, si le añadimos el pago de deuda externa que hay que hacer, estamos hablando de un problema del entorno de los 10.000 millones. Y esos 10.000 millones están apareciendo cada mes en dificultades de pago. El IVA, si se pasa, que debería pasarse lo más pronto posible, nos va a dar 1.500. El problema es de 10.000. Entonces necesitamos un camino que nos ayude a los ecuatorianos a entender cómo sorteamos esta situación, para lo cual vamos a necesitar hacer un esfuerzo interno propio de la población del orden de los 4.000 millones, 3.500 millones, para que el resto del mundo, el mundo amigo, los países amigos del Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, la CAP, nos completen el resto. Ahora, organizar un programa de esa magnitud con el Fondo Monetario toma 3 meses.
Entonces, yo creo que no tenemos suficiente conciencia de la urgencia del problema que tenemos. Economista, Y si el gobierno no puede ponerse al día en los sueldos y no se va a poder poner al día, creo que la cosa puede explotar. pero para ir a los multilaterales, a los organismos internacionales de crédito, a decirles, préstenme lo que me falta, ¿qué debe llevar el presidente Daniel Noboa? ¿Cuál es la parte de la tarea que él debe haber cumplido previamente para que le abran pues la puerta y le digan, a ver, sentémonos, escuchemos, veamos cómo está en realidad su país? El presidente Noboa va a tener que asegurarles, me parece a mí, a estas entidades, que se van a poder movilizar recursos internamente, ya sea por aumento de recaudación y de tributos, ya sea por reducción del gasto, ya sea por eliminación de los subsidios, por cualquier camino, él va a necesitar mostrar que el país tiene capacidad de levantar recursos por unos 3.000 a 4.000 millones de dólares en este año. Si eso muestra, creo que puede conseguir el resto, unos 4.000 millones, unos 3.000 millones adicionales de afuera. Si el presidente no logra demostrar que tiene la capacidad de movilizar recursos internamente y que hay apoyo político para ello y que hay voluntad política para hacerlo, los amigos de las multilaterales van a decir, no tenemos tanta plata. Mire, yo estoy aquí, yo vivo acá en Washington y sé que hay límites de cuánto el Fondo Monetario puede prestarle al Ecuador, depende de la cuota del Ecuador, depende de cuánto le prestó en el pasado. Hay límites de lo que el Banco Mundial, la CAF y el BID le pueden prestar al Ecuador. Creo que si hacemos una cosa máxima y vemos un programa grande, inusualmente grande, creo que podemos movilizar de esas entidades en el entorno de 3.000 a 4.000 millones. Pero tenemos un problema de 10.000. Entonces la cosa es mucho más complicada de lo que los ecuatorianos y parece que incluso el gobierno piensa. Ahora, ¿cómo se explica entonces? Porque las cifras están allí, ¿no? Porque los datos son públicos y sin embargo se observa esta falta de sindéresis entre la supuesta preocupación por el bienestar común de los legisladores y la falta de respaldo a la adopción de medidas que apunten a corregir en parte al menos un problema estructural. ¿A qué lógica responde, economista? Pienso que todavía no nos damos cuenta que estamos al filo del precipicio. Y el presidente, como lo tiene que hacer todo presidente, tuvo una posición relativamente tranquila ayer, pero realmente yo estoy mucho más preocupado que el presidente. Porque si no se consiguen los recursos que necesitamos movilizar para enfrentar esta guerra enorme con poderes, con mafias internacionales que tienen mucho dinero, si no conseguimos un camino para que las entidades multilaterales y los gobiernos amigos nos puedan ayudar por lo restante, si no logramos hacer eso, creo que hay que ponerse a pensar qué nos puede pasar. ¿Qué nos puede pasar? El presidente decía ayer, yo no creo que la dolarización esté en riesgo. ¿Qué dice usted? Mire, el presidente no quiere que la dolarización esté en riesgo y tiene toda la razón. Nadie quiere que la dolarización esté en riesgo. No es una cuestión de querer o no querer, es una cuestión de las realidades objetivas. Nos puede pasar lo que le pasó a Zimbabue. Pero visualicemos lo que nos puede pasar. Que dentro de 2 meses seguimos atrasados en sueldos. Y la presión social es enorme. Y de pronto empiezan a salir voces por ahí que dicen, mire, ¿por qué no le pide un préstamo al Banco Central? Que es lo mismo que imprimir dinero. ¿O por qué no emite un pagaré con el cual empieza a pagar? En Zimbabue el problema surgió así. Se empezaron a hacer pagos del sector público con alguna moneda alternativa. Y no toma mucho tiempo para que la población se dé cuenta de que de pronto estamos conviviendo con el dólar y con un ecuadólar. Y en el momento que eso pasa, la crisis fiscal se convierte en una crisis financiera. Y la crisis financiera le echa abajo al país. Zimbabue está todavía ya en el, creo que segundo o tercer año, tratando de salirse de la dolarización, con los depósitos congelados parcialmente y con una situación económica absolutamente desastrosa. Entonces creo que los ecuatorianos necesitamos entender, necesitamos visualizar qué va a pasar si pasan, no solo un mes, pasan 2, 3, 4 meses en las que nos vamos atrasando, ya no a los municipios, ya no al IES,
ya no a los proveedores, sino que además a los funcionarios públicos que no les podemos pagar el sueldo. Esa situación es la que, aunque no queramos, nos puede hacer resbalar hacia ese precipicio de la desdolarización. Economista, cuando el presidente de la República dice que está pensando en renegociar los tramos de la deuda 2025-2026, ¿cómo se percibe eso en el exterior? ¿Cómo se lo lee? Mire, yo entiendo que el presidente lo que quería decir es que vamos a necesitar desembolsos del mundo exterior por montos por lo menos iguales a los que tenemos que amortizar, del servicio de la deuda que tenemos que hacer a ellos. Esa es una manera de entender refinanciar, o sea, a tener la esperanza de que vamos a recibir desembolsos que al menos cubran los gastos que tenemos que hacer para amortizar y servir esa deuda. Pero necesitamos más que eso, porque tenemos un déficit y tenemos atrasos. Entonces, me parece que esa es una manera de interpretar las cosas. La otra manera de interpretar las cosas es que tal vez el presidente se da cuenta que si no hay ese tipo de desembolsos externos, el Ecuador no va a poder, aunque quisiera, no va a poder hacer los pagos de deuda que tiene que hacer. Es por eso importantísimo que la Asamblea apruebe el IVA pronto, porque es el primer gran paso. El aprobar el IVA implica que ya la sociedad se está dando cuenta de la magnitud del problema, que une las fuerzas, que se llena de racionalidad, que depones divisiones que no tienen sentido cuando el banco se hunde y que damos el primer paso. La razón por la que ha caído el riesgo país, la prima de riesgo país, levemente en las últimas semanas es por la señal de que el presidente ya mandó una ley de aumento del IVA al Congreso y de que se nota mayor convicción en el presidente de que necesitamos, digamos, un programa urgente. Economista, ¿qué es lo complicado de tomar las decisiones que nos aproximen pues, al proceso de subsanar la crisis estructural de las finanzas públicas? ¿Cuál es el verdadero problema? ¿Que los que menos tienen serían seriamente afectados? ¿O que los políticos no quieren quemarse porque siempre les interesa más lo electoral y lo electorero? Lo segundo, los políticos tienen horizontes cortos, quieren obviamente dejar los problemas para el futuro porque ellos están tratando de aprovechar de la situación actual. Esa es, digamos, la psicología normal del político, un horizonte corto y patear el problema para adelante. Entonces, el tema es cuando ya no puedes patear el problema. A esta clase política de este mes, del siguiente mes, de este año, a esta clase política se le va a responsabilizar de si enfrentó esta situación o no, porque este problema no se puede patear, el problema está ya con nosotros. Si en este mes no nos alcanza el dinero para pagar sueldos, el problema está con nosotros. Entonces, si esta clase política no quiere pasar a la historia como la que permitió el colapso, la implosión de dos grandes problemas, el problema de seguridad y el problema fiscal, simultáneamente, y una posible enorme crisis, si esta clase política no quiere pasar a la historia con esa enorme y fea responsabilidad, le toca actuar hoy, porque lamentablemente no se dan cuenta, quisieran patear la pelota. Cuando escucho, por ejemplo, las posiciones del Partido Social Cristiano, son, digamos, es como que están viviendo en Alicia en el País de las Maravillas. Piensan que no es un problema tan grande, que no se necesitan hacer sacrificios. Entonces, si los políticos de esta generación se dan cuenta que no pueden patear la pelota, entonces tienen que hacer el mayor esfuerzo de la manera más equitativa posible. Y eso entiendo, que hay que pedirle más sacrificio al que más puede. Y hay que hacer cosas que no nos dañen la capacidad de crecer y generar empleo. En ese sentido, el IVA es mucho mejor que un impuesto loco, digamos, al patrimonio o un impuesto excesivo a las rentas corporativas. Entonces, visto así, no hay duda para los economistas que hay tres medidas que son las menos duras y las más sanas. Elevar el IVA, porque es un impuesto al consumo que tiene deducciones de la canasta básica. Segundo, eliminar los subsidios a los combustibles. Yo voy mucho más lejos que el presidente. Al presidente le noté un poco tímido en el tema de los subsidios, porque me parece que insinuó que no iban a tocar el precio del diésel, pero el gran subsidio está en el precio del diésel. Y tercero, la reducción de gastos. Esas tres son las más sanas. Hay que hacerlo de manera
que haya compensaciones y focalizaciones de los más pobres, eso es indudable. Pero no hay duda para un economista que entre todas las medidas que uno tiene, esas tres son las que hay que privilegiar. Y hay que privilegiarlas de manera permanente, porque nadie sabe cuánto va a durar esta guerra contra el narcotráfico. Hasta ahora, lo que hemos visto en México y en Colombia es que esto es cuestión de décadas. Entonces, de temporal no parece que tiene mucho. Tal vez en Ecuador el hecho de que no produzcamos droga nos puede ayudar a acortar. Pero yo pienso que estamos hablando de un horizonte de por lo menos 3 a 5 años en los que vamos a tener una tenaz pelea contra el narcotráfico. Y eso, en el mejor de los casos, lamentablemente ese mismo optimismo de una guerra corta no se lo puede tener cuando se observa cómo los políticos parecen estar en una suerte de olimpiada interna para determinar quién es el más populista a la hora de analizar las cifras. Economista Augusto de la Torre, ex jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, le agradezco por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Un saludo muy cordial, muchas gracias.